hemos dicho, donde está el Espíritu de Dios, ¿qué es lo que hay? Hay libertad, ¿cierto que sí? Donde está el Espíritu de Dios y el Señor, escúcheme bien, y el Señor en ese lugar reina, donde está el Espíritu de Dios y donde el Señor gobierna, reina, siempre usted y yo lo primero que vamos a encontrar va a ser libertad. Ya en donde está el Espíritu de Dios no puede estar donde está el Espíritu de Dios, hay cadenas que se rompen. Amén. Cuando hablamos de libertad, hablamos de estar libre de opresión, libre de angustia, libre de situaciones, amén. No de problemas, sino que de situaciones las cuales muchas veces vienen para ahogar la confianza en el hombre. Decíamos, en donde está el Espíritu de Dios no puede haber esclavitud, sino que donde está el Espíritu de Dios hay cadenas rotas. ¿Sabe por qué? Porque donde está el Espíritu de Dios y el Señor, y Dios es el Señor ahí, en esa persona o en ese lugar, diga conmigo, hay libertad. Claro, hay libertad, por eso que en donde está su presencia hay plenitud de gozo, dice la Biblia. Amén. O sea que donde está el Espíritu de Dios, ¿qué es lo que hay? Alegría, contentamiento, hay gozo. Independiente de las situaciones, pero hay alegría, hay gozo, hay contentamiento, no, hay cadenas rotas, decíamos, hay libertad para poder alabar y bendecir al Señor. No hay aflicción, ¿sabe por qué? Porque en donde está el Espíritu de Dios, le decía, la Biblia dice que son manifiestas, donde está el Espíritu de Dios, es manifiesto lo que Dios hace. Pero donde no está el Espíritu de Dios, la Biblia dice que son manifiestas, escúcheme bien, las obras de la carne. ¿Cómo usted y yo sabemos dónde está el Espíritu de Dios? ¿Sabe por qué? Porque cuando no está el Espíritu de Dios, son manifiestas las obras de la carne. Y no le quiero hablar de aquello hoy día, pero sí quiero mencionársela. Amén, para que usted y yo podamos saber discernir, podamos saber diferenciar dónde está realmente el Espíritu de Dios y dónde no. Amén. La Biblia dice en Gálatas 5, 19 al 25, escuche bien, dice, y manifiestas son las obras de la carne. Amén. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, dice, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgias y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, dice cierto allí Pablo, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mire qué importante es esto. No le quiero hablar de esto, pero sí vamos a hablar un tema, una historia bíblica que está relacionado con esto. ¿Sabe por qué? Porque donde está el Espíritu de Dios, estas cosas no pueden estar ahí. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad para hacer lo que Dios nos envió a hacer. Mas el fruto del Espíritu, dice Pablo ahí en Gálatas 5:22, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Pero los que son de Cristo, ¿hay alguien de Cristo? Los que son de Cristo, dice, han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Verso 25, Pablo dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, ¿cómo usted sabe dónde no está el Espíritu de Dios operando? ¿Dónde están todas esas cosas que le acabo de leer? Porque decíamos que el fruto del Espíritu, ¿qué es lo que era? Paz, gozo, ¿cierto que sí? Muy diferente a lo que le acabo de leer primero. Entonces, si queremos vivir en libertad, escúcheme bien, y con plenitud de gozo, sin Dios no se puede vivir así. Si usted quiere vivir en libertad y en plenitud de gozo, sacando a Dios de su vida, ignorando a Dios o caminando de espalda a Dios, usted no puede vivir así. Dígale a su hermano, sin Dios no se puede. Claro, sin Dios no se puede. Acuérdese que su lucha no es contra carne y sangre. Y si yo saco a Dios de mi vida, lo postergo, lo dejo al último lugar, hermano, será muy difícil que usted pueda vivir en gozo, en libertad. ¿Sabe por qué? Porque las situaciones es algo constante, es algo de todos los días.
Las aflicciones es algo que usted tiene que aprender a vencer, y para vencerlo usted necesita caminar con Dios, necesita andar con Dios, necesita alinearse a la palabra y a la voluntad de Él. Aunque usted quiera, escúcheme bien, no va a poder si saca a Dios de su vida, porque solo en donde está el Espíritu de Dios, le vuelvo a decir, hay libertad, y donde está el Espíritu de Dios hay plenitud de gozo también. Claro, puede haber alguna situación, pero la situación está bajo control. ¿Y sabe por qué? Porque hay un poder mayor de parte de Dios operando a través de usted, en medio de lo que usted vive. Y hoy quiero llevarlos a la historia de Sansón. ¿Qué tiene que ver, Pastor Sansón, con lo que nos acaba de decir? Que Sansón de alguna forma fue arrastrado, escúcheme bien, por algo natural, por algo carnal, por un deseo, por pasiones desordenadas que habían en él. Sabiendo, desconociendo o caminando Sansón de espalda a Dios, sabiendo que él había sido llamado, escúcheme bien, para ser juez de Israel, para cumplir un propósito en las manos de Dios. Y usted y yo hemos sido llamados para cumplir un propósito en las manos de Dios. Claro, y cuando usted y yo somos llamados para cumplir un propósito en las manos de Dios, y Dios nos empieza a hablar y a revelar su propósito, hermano, no podemos jugar con Él. No podemos usarlo a nuestra manera, sino que necesitamos rendir nuestras vidas para que Dios, conforme a su voluntad, haga a través de lo que Dios nos llamó a hacer. Hoy quiero llevarlo a esta historia de Sansón, a la historia de un hombre que Dios levanta, y quiero que preste atención en esto. A una historia de un hombre que Dios levanta para usarlo en favor de su pueblo. Y no solo en favor de su pueblo, sino también para usarlo en favor de su casa y su familia. Porque su casa y su familia era parte del pueblo. ¿Sí? Cuando Dios lo llama a usted no lo llama solamente para usarlo en favor de la gente que está allá afuera, sino también para usarlo en favor de su casa y su familia. Porque usted y yo pertenecemos a lo que Dios, escúcheme bien, nos llamó a alcanzar. Dios levanta a Sansón como un instrumento para liberar a su pueblo de la opresión de los filisteos que tenían sobre el pueblo de Israel. Dios levanta a Sansón como un libertador, y dice la Biblia que el Espíritu de Dios venía sobre Sansón. Presta atención en esto. Que el Espíritu de Dios venía sobre Sansón y lo ayudaba a vencer a los filisteos. Cuando Dios lo llama a usted, cuando Dios tiene un plan y un propósito con usted, hay algo de parte de Dios que a usted lo cubre. Hay algo de parte de Dios que a usted lo guarda. Hay algo de parte de Dios que a usted lo hace alcanzar o tener resultado en lo que hace. ¿Sabe por qué? Porque usted está en un propósito eterno de parte de Dios para con su vida. Decíamos, Dios levanta a Sansón como un libertador, y dice la Biblia que el Espíritu de Dios estaba sobre Sansón y lo ayudaba a vencer a los filisteos. Dios se manifestaba en la vida de Sansón, y con la fuerza del Espíritu de Dios, le vuelvo a decir, con la fuerza del Espíritu de Dios, porque hay cosas que usted y yo solo no podemos hacer. Amén. Y con la fuerza del Espíritu de Dios traía victorias al pueblo de Dios, liberando así los campos, las aldeas, los pueblos de la opresión de los filisteos. Y cada uno de nosotros somos un Sansón que Dios está en este tiempo levantando. ¿Para qué cosa? Para usarnos en favor de nuestro país, para usarnos en favor de nuestra ciudad, para usarnos en favor de nuestra familia o nuestras casas. Cuando Dios a usted lo llama no para hacer lo que usted quiere. Cuando Dios a usted y a mí nos llama para rendir nuestra voluntad y alinearnos a la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo con Dios no podemos jugar. Usted y yo no podemos tomarlo de Dios, hermano, y usarlo tan ligeramente. ¿Sabe por qué? Porque Satanás conoce, y como él conoce, cada vez que usted y yo hacemos aquello, le abrimos una puerta a él para que él, escúcheme bien, tenga potestad en su vida. La Biblia dice que los filisteos lo único que buscaban era destruir a Sansón, porque no podían ejercer su dominio sobre el pueblo de Dios mientras Sansón vivía. Lo único que buscaban los filisteos era poder saber cómo destruirlo. Tal cual, los filisteos representan
un espíritu del diablo que busca paralizar, detener, limitar nuestra vida. Los filisteos representan un espíritu, hermano, que no quiere, que de alguna forma busca a toda costa que no se cumpla el propósito de Dios en nosotros. Los filisteos buscaron muchas formas de destruir a Sansón, pero casi todas fallaron, dice la Escritura, hasta que Sansón, escúcheme bien, todas las formas que usaron los filisteos fallaron en contra de Sansón. ¿Sabe hasta cuándo? Hasta cuando Sansón se enamora de quien Dios no se enamora. Los filisteos buscaron miles de formas de destruir a Sansón. Una vuelta dice que aparecieron mil soldados para destruir a Sansón, y Sansón hasta con una quijada de un burro mató a los 1000 soldados. Y resulta que no fue ni Sansón ni la quijada del burro, sino que la Biblia explica que fue el Espíritu de Jehová que estaba sobre él. Por eso Sansón no era destruido. Por eso usted y yo, escúcheme bien, el enemigo busca cómo matarnos mientras usted no se aparte de lo que Dios dice. Mientras usted cumpla con lo que Dios establece, hermano, el enemigo no tendrá poder sobre su vida. Pero cuando usted empieza, escúcheme bien, a enamorarse de lo que Dios nos enamora, a hacer las cosas que Dios le dijo que no hiciera, a caminar con quien Dios no camina, hermano, empiezan a pasar cosas que a la larga traerán resultados que usted y yo no esperamos en nuestra vida. Los filisteos buscaron muchas formas de destruir a Sansón, pero casi todas fallaron. Hasta que Sansón se enamora de Dalila. Diga conmigo, hasta que se enamoró. ¿De quién Dios nos enamora? Dalila era una mujer filistea. Era una mujer con quien Sansón no podía tener relaciones con ella. ¿Sabe usted que para usted y para mí hay gente que Dios nos prohíbe tener relaciones más allá de lo espiritual con ellos? Claro, la Biblia nos enseña aquellas cosas. Y muchas veces nosotros somos esos Sansones que ignoramos o caminamos de espalda a lo que Dios ha diseñado. Hermanos, sin medir las consecuencias que esas acciones traerán a nuestra vida. Sansón se enamoró de Dalila, la cual fue contratada, escuche bien, por los filisteos para destruir. Ya vamos a ir al mensaje, para destruir la fuente de la fuerza de Sansón. Porque ¿cuántos saben que hay cosas de las cuales Dios nos enamora? La historia dice que este hombre, Sansón, mató leones, venció a ejércitos enteros. Pero sin embargo la Biblia dice que Sansón, escúcheme bien, se enamoró de lo que Dios dice no. Se mezcló con lo que no tenía que mezclarse. Y cuando usted y yo nos mezclamos con lo que Dios dice no, escúcheme bien, usted y yo empezamos a caminar en nuestra propia voluntad. Y dice la Biblia que nuestra voluntad, la nuestra, muchas veces nos hace caminar y no nos damos cuenta que el final de ese camino es muerte. Sin embargo, la Biblia dice que Sansón se enamoró de lo que Dios dice no. Se enamoró de lo que Dios nos enamora. Vamos a Jueces capítulo 16, verso 4 en adelante. Vamos a leer hasta el 17 varios versículos. Quiero leer parte de la historia completa, porque así voy a poder avanzar más rápido. Dice así la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Después, coloquémosla del verso 1, por favor, hijo. Dice así en el nombre de Jesús. Fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá, y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad. Y estuvieron callados toda aquella noche diciendo hasta la luz de la mañana. Toda aquella noche diciendo hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Siguiente. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo,
se las echó al hombro y se fue y subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Imagínense, trataban de una y otra forma de matar a Sansón, pero Dios estaba con él. Por eso hay cosas, escúchame bien, que usted y yo no han podido destruir su vida ni mi vida. ¿Sabe por qué? Porque Dios ha sido con nosotros. Por eso que hay cosas hay muchas cosas de las cuales Dios no ha librado. ¿Sabe por qué? Porque no ha sido habilidad nuestra, sino que Dios ha tenido cuidado de nosotros. Dice, más Sansón se durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y sus cerrojos, se las echó al hombro y se fue y subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Verso 4. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek. Mire, Sansón era bueno para jugar con lo que Dios le decía que no. Sansón era bueno. Primero se enamoró de alguien que no tenía, se metió con alguien que no tenía que meterse. Después se enamoró, dice, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. 5. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron a Dalila, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. Verso 6. Y Dalila dijo a Sansón, porque ¿sabe lo que representa Dalila? Dalila representa aquello que nos enamora. Dalila representa aquello, hermano, que usted y yo empezamos a dejar que controle nuestra vida. Y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Mire lo que buscaba Sansón. Dice la Biblia que Sansón se enamoró. Diga conmigo, se enamoró. Pero Dalila no. ¿Y qué era lo que buscaba Dalila? Buscaba, escúcheme bien, servir a los filisteos para destruir a Sansón. ¿Sabe por qué? Porque en Sansón había algo de Dios. Diga conmigo, había algo de Dios. Cuando hay algo de Dios en alguien, el enemigo va a buscar destruirte. Y va a buscar y va a usar lo que tenga que usar para poder hacerlo. Dice, y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. 7. Y le respondió Sansón, si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Verso 8. Este es el primer juego de Sansón. Porque hay cosas que muchas veces, escúcheme bien, al creyente no le parecen tan graves. Hay cosas que al creyente le parecen como que no va a pasar nada. Este es el primer juego de Sansón con lo que Dios había puesto sobre su vida. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos, y ella le ató con ellos, pensando que así podían destruir a Sansón. Sansón jugaba con lo que Dios le había dado. Siguiente, 9. Y ella tenía hombres al acecho, dice, en el aposento. Entonces ella dijo, Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego. Y no se supo el secreto de su fuerza. ¿Por qué? Porque le mintió a Dalila. Ya le mintió jugando, escúcheme bien, con lo que Dios había puesto sobre él. Siguiente verso. Entonces Dalila dijo a Sansón, he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. 11. Y él le dijo, si mataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. O sea, seré como cualquiera no tendré fuerza, perderé mi fuerza. Verso 12. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas. Mire, Dalila representa todo aquello que nos enamora. ¿Sí?
Esas cuerdas con las cuales Dalila ataba a Sansón representan en esta hora las palabras, las cosas, las situaciones, los regalos, todas esas cosas que a nosotros nos gustan. ¿Ya? Nosotros jugamos con muchas cosas, jugamos con lo de Dios muchas veces cuando lo de Dios no es para juego. Y Dalila tomó cuerda nueva y la ató con ellas y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. O sea, nuevamente tenía, cierto, al enemigo al acecho de Sansón. Y los espías estaban en el aposento, mas él la rompió, dice, la rompió de sus brazos como un hilo, verso 13. Y Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces dijo: si tejieres 7 guedejas de mi cabeza con la tela y las aseguraras con la estaca. Y ella las aseguró con la estaca y dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. 15. Y ella dijo: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Imagínense, ¿qué buscaba Dalila de Sansón? Matarlo, ¿sí? Entregarlo a los filisteos, para que los filisteos pudieran terminar con él, porque eso es lo que buscaban los filisteos. Pero mire cómo funciona Dalila. Dalila le dice, y ella le dijo: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Cuando el corazón no era que no estuviera, el corazón de Sansón no era que no estuviera con ella, sino que el corazón de Dalila no estaba con Sansón. Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. 16. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, o sea, cada día fregándole, cada día jodiéndole, su alma fue reducida a mortal angustia. O sea, Sansón se rindió su voluntad. Escúcheme bien, rindió su voluntad, y aquí es donde entra lo grave y lo peligroso para Sansón. Porque por causa, escúchame bien, por causa de rendirse a la voluntad de aquello a lo cual Dios no se rendía, por rendirse a aquello que Dios le había dicho: hey, no te rindas, no te juntes, no te cases, no te juntes. Ya empieza el infortunio, empieza la desgracia, empieza todo aquello que Sansón nunca debió vivir. Dice: y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. 17. Dice: le descubrió pues todo su corazón. ¿Sí? O sea, todo lo que había en el corazón secreto y lo que conocía lo rindió delante de Dalila. Y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque ese era el pacto, el compromiso que habían con Dios, entre Dios y él con Dios. Que él iba a ser un niño nazareo, que él no se iba a casar con mujer extranjera, que él no iba a beber sidra, que él no iba a comer carne muerta. Habían cosas que Sansón tenía que cumplir, porque Sansón nace por palabra de Dios y por un propósito de Dios para con su pueblo. La mujer, el papá, la mamá de Sansón no podía concebir, era estéril. Y se le aparece el ángel a la esposa de Manoa y le dice: hey, vas a concebir por propósito de Dios, porque Dios va a hacer de tu hijo, hey, va a hacer algo grande con él. Amén. Lo mismo que Dios quiere hacer con usted, lo mismo que Dios quiere hacer conmigo, lo mismo que Dios quiere hacer con aquellos que llaman. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja. Le dice: porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Él vivía apartado para Dios. Él tenía que vivir apartado para Dios. Él tenía que vivir conforme al mandato de Dios, como lo tenemos que hacer usted y yo. Porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Escúcheme bien.
dice si fuere rapado, pero la fuerza de Sansón no estaba en su pelo. La fuerza de Sansón radicaba en el pacto que había entre Dios y él y Dios. Ahí radicaba la fuerza de Sansón, como también radica la suya, en el compromiso de cumplir lo establecido en la palabra de Dios. Usted y yo no podemos ir en contra de lo que Dios establece. ¿Por qué? Porque en medio de todas esas cosas buenas que nos suceden, no nos vamos a dar cuenta cuando Dios se aparte de nosotros. Y usted y yo, en esas cosas que hemos librado antes, ya no lo vamos a poder hacer. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Por eso que es importante, escúcheme bien, lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Y aquí donde quiero centrarme un poco, y es en que Sansón poco a poco se relacionó con Dalila. Sansón poco a poco, dice la Escritura, se relacionó, se enamoró de lo que Dios nos enamora. Y sin embargo, Dalila jamás amó a Sansón. ¿Se da cuenta que Dalila jamás ama a Sansón? A ella le ofrecieron, ¿sí? De alguna forma Dalila se deja usar. Se deja usar por los filisteos. Amén. Se deja usar, ¿para qué cosa? Para destruir no a Sansón, sino el propósito que Dios tenía a través de Sansón. Sí, cuando Dalila se presta para esto, cuando Dalila de alguna forma acepta esto, ella sabe que lo que pasaba con Sansón, a través de ella podía llegar a terminar. Porque así es el enemigo va a levantar lo que tenga que levantar. ¿Sabe para qué? Para enamorarnos. Cuando hablo de enamorarnos, hablo de colocar algo que no viene de parte de Dios sobre nuestras vidas. Porque hay cosas, escúcheme bien, todos nos podemos enamorar, todos podemos amar, todos podemos relacionarnos. Pero cuando usted y yo empezamos a relacionarnos con lo que Dios dice que no tenemos que relacionarnos, hermano, hay algo muy mal en nosotros. Hay un peligro que está a punto de venirnos. Hay cosas que empiezan a suceder no porque Dios quiera, es porque usted y yo queremos caminar conociendo la ley de Dios de espalda a ella. Decíamos que Dalila jamás amó a Sansón, sino que lo que quería era que Sansón rindiera su voluntad. Cuando le descubriera el secreto, rindiera su voluntad para ella poder tener control sobre él. Y así, escúcheme bien, el enemigo hiciera lo que quería hacer con Sansón. Y la razón era que Dalila no estaba interesada en él, escuche bien, sino en la riqueza que iba a producir si lograba descubrir el secreto de Sansón. Y lo que quiero que usted pueda comprender aquí es que el espíritu de Dalila no mira realmente al hombre. Dalila es el medio que usa, escúcheme bien, este espíritu que quiere destruir a aquel que Dios ha llamado. El espíritu de Dalila no mira realmente al hombre, sino que mira lo que Dios ha puesto en él. ¿Sabe para qué? Para ver cómo lo puede destruir. Acuérdese que nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es contra persona. Sí, pero el enemigo necesita un cuerpo, diga conmigo un cuerpo, para poder manifestarse también en nuestra tierra, porque él no tiene entrada legal. Él necesita un cuerpo para poder, escúcheme bien, usarlo, y al usarlo poder destruir lo que Dios ha puesto en aquel que Dios ha apartado o ha llamado. Es por eso que Dalila representa todo aquello que a Dios no le agrada. Dalila representa todo aquello a lo cual Dios le ha dicho que no. Dalila comenzó todos los días a pedirle a Sansón, escúcheme bien, que le mostrara cuál era el secreto de su fuerza. Cada día Dalila luchó, trabajó, ¿sabe para qué? Para llegar a tener total control sobre Sansón. Total control sobre su voluntad. La Biblia dice que Sansón, durmiéndose en sus piernas, dice que le reveló el secreto durmiéndose después en sus piernas.
Dalila tiene medios, escúcheme bien, para que usted y yo nos confundamos, para que usted y yo abramos nuestro corazón a Él, y nos salgamos del propósito de Dios. Que le mostrara cuál era el secreto de su fuerza, y engañándola a Sansón con un par de mentiras lo hacía, lo hacía pero sin dar a conocer el secreto de su fuerza. Pero la Biblia dice que en un momento lo atacó tanto que lo sedujo, o sea, lo sedujo tanto, porque eso era lo que hacía Dalila, lo seducía. Acuérdense que al final le dijo, ay, si tú, ¿cómo dices que me amas? Y no me revelas tu secreto y no te rindes. El secreto de Sansón era la voluntad de Dios para con él acá en la tierra. ¿Y qué es lo que hace Sansón? Rinde lo que no tenía que rendir. La voluntad que estaba en él de decidir seguir haciendo lo que Dios había establecido para su vida. Pero la Biblia dice que en un momento lo atacó, que lo sedujo tanto que lo redujo a algo que ella podía controlar. Lo sedujo tanto que ella podía controlar, manipular a Sansón para los propósitos de ella. Para lo que los filisteos le habían llamado, le habían pagado y le habían ofrecido. Darle, si ella, escúcheme bien, lograba cautivar a Sansón, lograba seducirlo para que aquel entregara su voluntad y rindiera lo que él, y diera a conocer el pacto que había de Dios con él. Rindiéndose y revelándole Sansón el secreto de su fuerza. Sansón le dice, yo soy nazareo, y si me cortan el cabello quedaré sin fuerza, porque se romperá el pacto que hay entre Dios y yo. Acuérdense que la fuerza de Sansón no era lo que él tenía, era lo que Dios había dicho acerca de él. Era el propósito que Dios tenía a través de la vida de él. ¿Para qué cosa? Para el pueblo, para su casa y para su familia. Porque el enemigo busca, escúcheme bien, que usted rinda su voluntad. Porque el enemigo busca hechizarnos en estos tiempos. ¿Se acuerda cuando Pablo le habla a los Gálatas y le dice, oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó? ¿Quién los hechizó? Habiéndosele ya presentádosele a Cristo, le dice. Porque cuando viene este espíritu nos saca del orden y de lo que Dios ha dispuesto para nuestra vida. Hermano, no nos permite ver lo que está pasando alrededor de nosotros. Sansón, dice la Biblia que Dalila tenía a los filisteos metidos en la alcoba. Y aún en la alcoba con Sansón, Sansón no se daba cuenta el peligro que había alrededor de él. Y hoy día hay gente, hermano, que no se puede dar cuenta del peligro que hay alrededor de ellos. ¿Sabe por qué? Porque han empezado a hacer lo que Dios ha dicho que no. Han empezado a caminar con la gente que Dios no camina. Han empezado, hermano, a caminar en la voluntad de ellos y no en la voluntad por la cual Dios los llamó. Por eso, de alguna forma, ese espíritu tiene control sobre sus vidas. Y puede estar pasando lo peor alrededor de ellos y ellos no se dan cuenta. ¿Sabe por qué? Porque están hechizados, están fascinados. Hay un espíritu sexual, no sensual, sexual, que los tiene envueltos, que no les permite ser desatados, que los ata, los amarra. ¿Sabe para qué? Para que no se puedan dar cuenta de la realidad. El espíritu de Dalila representa un espíritu sexual. Ese que te hace descansar a través de lo que ella te ofrece. Entonces Dalila, conociendo, lo puso a dormir en sus piernas, acariciándolo hasta que lo durmió. Y así sucedió lo que tanto Dalila buscó. Que aquella persona, el que lo haya puesto a dormir en sus piernas, significa que tuvo total control de él. Cuando usted se duerme en las piernas de alguien, usted pierde el control sobre usted.
Quien está con usted es el que tiene el absoluto control sobre usted y puede hacer y deshacer cuando usted duerme. Y la persona que espiritualmente es hechizada, esa persona que de alguna forma es fascinada, hermano, se duerme espiritualmente. Las cosas pueden estar pasando aquí y esa persona no puede discernir que lo que está pasando, hermano, no es lo que Dios ha enviado a su vida. No es lo que Dios requiere de él ni quiere para ellos. Los filisteos lo apresaron y le cortaron el cabello a Sansón. Escúchame bien, porque cuando te busca el enemigo, te busca primero para atarte, para avergonzarte y después destruirte. La Biblia dice que Satanás no viene sino a hurtar, matar y destruir. Claro, te hurta lo que Dios ha puesto en ti sin darte cuenta. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos carácter para decirle a las cosas que Dios dice no, no. No tenemos carácter para decirle esas cosas con las cuales Dios no se relaciona. Yo tampoco me relaciono. A Sansón le pasó así. Los filisteos lo apresaron y le cortaron el cabello a Sansón, sacándole los ojos y haciendo burla de él. Porque ese es el resultado, el fruto, hermano, de cuando tú y yo caminamos con lo que Dios no camina. El hombre más fuerte, escúcheme bien, terminó siendo el hombre más débil. Sansón era el hombre más fuerte, con una quijada del burro mató a 1000 soldados filisteos, solo. Pero el hombre que llegó a ser el más fuerte terminó siendo el más débil. Todo porque terminó cediendo a la presión de Dalila. Todo porque terminó cediendo a lo que Dios le había dicho, no cedas. Porque terminó rindiendo su voluntad a lo que no tenía que rendirla. Y hoy día hay mucha gente que rinde su voluntad a lo que la Biblia dice que no. Y cuando alguien rinde su voluntad a lo que Dios dice que no, hermano, no le puede ir bien. El resultado no será el que espera. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted conoce la verdad de Dios, usted no puede burlar a Dios. Cuando usted conoce la verdad de Dios, usted ya no puede caminar como usted quiere. ¿Sabe por qué? Porque ya usted no se ciñe, ahora hay otro que lo ciñe a usted. Y cuando usted empieza a caminar bajo su voluntad, de espalda a lo que Dios establece, a lo que Dios diseñó para su vida, hermano, todo aquello tendrá una consecuencia. Por eso nunca debemos dejarnos presionar por cosas que nos puedan desconectar del pacto que hay entre Dios y nosotros. Nunca usted se puede dejar presionar por aquello, porque esas cosas van a venir. Van a venir cosas en nuestra vida, gente en nuestra vida que va a querer apartarnos muchas veces de lo que Dios ha dispuesto para nosotros. Y es ahí donde usted tiene que tener carácter. Diga conmigo carácter. Carácter, así como usted le responde feo allá afuera a quien le hace algo, usted tiene que tener carácter para decir y pararse en Dios. Decir, no, esto no es lo que Dios ha diseñado para mi vida. Como cristianos debemos mantenernos en el mandato y el camino que Dios ha trazado para nosotros. Como cristianos debemos seguir siendo lo que Dios quiere que seamos, a pesar de la presión que suframos o que podamos tener. El problema de mucha gente hoy en día, ¿sabe por qué su vida vive es un caos? Porque cada vez que tienen que ceder a lo que Dios dice, no ceden. Cada vez que tienen que ceder a lo que el mundo les ofrece, en vez de tener carácter y decir, no, esto no es lo que Dios quiere para mí, hermanos, ceden. Son los Sansones de estos tiempos. Son los Sansones de estos tiempos. Claro, en este mundo hay muchos espíritus manifiestos, como lo que sucedía con Dalila, que viene a cautivarnos para sacarnos del propósito de Dios. Escúcheme bien, y usted ya después empieza a perder la vista, ya no puede ver las cosas claras,
ya le dé lo mismo el camino que tenga que tomar o lo que tenga que hacer para llegar a conseguir lo que usted quiere. Dalila es ese espíritu que en estos tiempos enfrentamos. Es ese espíritu que viene, escúchame bien, para pagar el propósito que Dios tiene contigo. Sansón fue un hombre que fue apartado por voluntad de Dios. Escúcheme bien, no nació al azar. Usted no está en el evangelio al azar. A usted Dios no llegó a su vida porque Dios no tenía que hacer. No, es porque hay un propósito con usted. Usted no está en el evangelio ni en la iglesia porque, no sé, fue lo que botó la ola. No, hermano. La Biblia dice que usted y yo tenemos una identidad. Que usted y yo tenemos un valor, hermano, carísimo. Por lo cual usted y yo no podemos despreciar lo que Dios nos ha dado. Por aquello que el sistema trae para poder alucinarnos. Sansón fue un hombre que fue apartado por voluntad de Dios, como lo somos usted y yo, para llevar a un pueblo, a una familia, a nuestras casas o nuestras generaciones a un fin glorioso. Pero ¿qué pasa con Sansón? Al final Sansón terminó sin poder ver. ¿Sabe por qué? Porque le sacaron los ojos. Terminó con un final que Dios nunca trazó para él. ¿Sabe cómo terminó Sansón? No viendo nada. Y hoy día hay gente que está así. No pueden ver nada, aunque las cosas pasen enfrente de su nariz. ¿Sabe por qué no pueden ver así? Porque se dejaron envolver por este espíritu. Se dejaron envolver, se dejaron fascinar, escúcheme bien, empezaron a dejarse dormir en las piernas de quien no se deben dejar dormir. Terminó con un final que Dios nunca trazó ni planeó para Sansón. Porque el ceder a la presión de Dalila, Sansón, después de ser el hombre más fuerte del mundo, terminó siendo el más débil. Terminó siendo humillado por relacionarse con lo que Dios le había dicho que no se relacionara. Por eso usted no puede esperar, hermano, aquel que se relaciona con lo que Dios no se relaciona, no puede esperar un final feliz. No puede esperar un final feliz. ¿Se acuerda usted cuando Jesús va al desierto, dice a ser tentado, lo lleva el Espíritu Santo para ser tentado por el diablo? ¿Qué es lo que hace Satanás? Él le ofreció, escúcheme bien, de todo. Y entre las cosas que le ofreció, le dijo, mira, le presentó el mundo. Claro, le presentó los reinos, le dijo, esto te daré si tú, inclinado, humillado, me adorares. ¿Qué hizo Jesús? Le dijo, escrito está, solo al Señor tu Dios adorará. Eso es tener convicciones claras. Lo que pasa es que nosotros cuando viene Dalila, nos fascina, escúchame bien, no solo haciéndonos dormir en sus piernas, sino que también este espíritu nos fascina y nos alucina con muchas cosas externas. ¿Sabe por qué? Porque Satanás conoce nuestra debilidad. Satanás conoce nuestra debilidad. Hermano, cuando hay espíritus contrarios de pornografía, de muchas cosas, hermano, Satanás conoce. Por eso, escúchame bien, envía a gente que entre por esa puerta que está abierta en nuestra vida. Satanás nunca nos va a tentar con algo que tú no necesites. A Jesús le dijo, 40 días después de ayunar Jesús, dice que fue y lo primero con lo que lo tienta es con algo de comer. Le dijo, a ver si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué era lo que tenía Jesús? Dice la Biblia, hambre. O sea, Satanás conocía la necesidad. ¿Sí? Pero era decisión de Jesús ceder a ella o no. Satanás conoce nuestra necesidad, sí la conoce.
Pero por eso usted tiene voluntad, su libre albedrío para decidir si le da la entrada o no se la da. Entonces el problema, escúcheme bien, de aquí no fue de Dalila, fue de Sansón. Porque él sabía para qué había sido llamado. A él se le dijo, no, Dios te llamó con un propósito. Dios te llamó para que no hicieras esto, sino que hicieras esto otro. Y cuando Sansón, escúcheme bien, cuando empieza a elegir él su voluntad y empieza a jugar con lo de Dios porque no sucedía nada. Diga conmigo, de repente le sucedió. 3 veces nada pasó. Se reía. Sansón pensó y dijo, yo tengo control si al final esto no me ha superado, dijo Sansón. Pero dice que llegó el momento en que en que derramó su alma, la abrió, la rindió a lo que no tenía que rendirla. Y cuando dice que él se despierta para librarse como lo había hecho antes, el Espíritu de Dios se había ido de él. Se había ido de él, ya no estaban las fuerzas que estaban cuando estaba el Espíritu de Dios en él, porque no era su cabello. No eran sus habilidades las que lo tenían en esa posición. Hermano, no eran sus fuerzas las que lo tenían ahí, sino que era el poder de Dios. Era el Espíritu de Dios así como está. Escúcheme bien, el poder de Dios en usted y la bendición de Dios también. Por eso hay gente que muchas veces conociendo lo que es bueno, lo ignoran. Lo ignoran. El problema es que después uno sabe cuál va a ser el resultado que van a tener. Muchas veces dicen que es metiche el pastor. Resulta que el pastor no es metiche. El pastor conoce un poquito más y dice, no, esto no viene bien, porque esto está fuera del diseño de Dios. Y cuando uno empieza a llevar la vida de uno, la vida del hombre a la palabra de Dios, escúcheme bien, hay cosas claritas que van a acontecer. Sansón 3 veces jugó, dijo, no, vamos nomás, hagámoslo así. Claro, se ponía de acuerdo con Dalila, escúcheme bien, para hacer lo que no tenían que hacer. Porque Sansón no tenía ni que jugar, escúchame bien, ni que tentar a nada, sino que tenía que cortar esa relación que tenía con Dalila. Pero decidió jugar. Hermano, como no pasaba nada, escúchame bien, como no pasaba nada, él creyó que nada iba a suceder. Por eso cuando trata de liberarse, la 4ª vez, intenta, ya sus fuerzas no estaban. Y así es como el enemigo ataca nuestras vidas. Cuando estamos confiados, cuando Dalila nos envuelve, cuando nos dice, yo pensé que me amabas. A ver si me amas, tírate de aquí. Cuando empieza a pasar eso y usted se empieza a rendir a aquello, llega el momento en que usted quiere salir y ya no puede. Llega el momento en que vienen los problemas y usted dice, ¿cómo lo voy a hacer ahora? Ya sé cómo lo voy a hacer y resulta que ya no le resulta. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Cuando alguien nos dice lo que es bueno y usted cierra el oído a eso, hermano, usted es el responsable. Usted es el responsable y la Biblia dice que doblemente acarreador de juicio. Por eso cuando la gente juega con lo de Dios, cree que está burlando al pastor. Cuando la gente juega con lo de Dios, dice, si total él, hermano, no. ¿A dónde huiré de tu presencia? Dijo David. Si fuera a lo alto, allí estás tú. Si fuera a lo profundo, ahí tú también estás. Jonás quiso arrancar de la presencia de Dios y usted conoce cuál fue su proceso. Por eso, ¿dónde vamos a arrancar? ¿Usted cree que el pastor que lo va a seguir, lo va a chicotear, lo va a amarrar, va a llevar un par de grilletes para traerlo a este lugar? No, yo te tengo que decir la verdad. Yo te tengo que decir lo que dice el Señor. Y ahí yo lo hago responsable a usted. Pablo dijo, salvo mi responsabilidad.
Porque lo hago responsable a usted de lo que Dios ya habló a su vida. Por eso hay mucha gente que juega con lo de Dios, cree que lo puede torcer, cree que lo puede doblar o inclinar a su favor. Hermano, si ahora estás así, gloria a Dios, que la misericordia de Dios te siga acompañando. Pero llega el momento en que quieres salir como salías antes y ya no se puede. Llega el momento en que quieres hacer lo que hacías antes y ya la bendición, ya el Espíritu de Dios o lo que Dios haya puesto en tu vida se ha ido. La Biblia dice que Sansón al despertar dijo: volveré a escapar otra vez. Pero lo que no sabía Sansón era que el Espíritu de Dios se había apartado de él. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Claro, hermano, se aparta el Espíritu de Dios en nosotros y te digo que ya no sabemos qué hacer, a dónde ir ni a dónde recorrer. Por eso hay gente que llega al final del camino y dice: ¿y ahora qué hago? No sabe qué hacer, y en vez de arreglarla la empeora más. Porque necesitamos como hombres, mujeres, hijos de Dios, la dirección de su Santo Espíritu. Mientras Sansón se durmió, no pudo percibir que Dios se había apartado de su vida. Mientras Sansón se durmió en las piernas de Dalila, no percibió que el Espíritu de Dios ya no estaba en él. Y cuando vienen los filisteos, ¿sabe lo que sucedió? Pensó que se iba a poder librar. Cuando vino el peligro, pensó que iba a poder salir como había escapado milagrosamente otras veces. Y resulta que ya no fue así. Resulta que ya no fue así. ¿Sabe por qué? Porque ignoró la palabra de Dios. La ignoró, y usted y yo no podemos ignorar lo que Dios nos habla o nos dice para nuestras vidas. Por eso que es importante esta palabra. Diga: es importante esta palabra. Porque es un peligro de muerte el no estar. Escúcheme bien. Es un peligro de muerte el no saber si Dios está contigo en lo que estás haciendo o no. Porque puedes estar haciendo algo confiando que Dios va contigo y resulta que tú has caminado de espalda a Dios y Dios te puede haber soltado. Sansón, ¿sabe lo que fue? Lo que vino a él, vino un peligro a él de muerte y él no se dio cuenta. Él no sabía que el Espíritu de Dios ya no caminaba con él. Dios le había hablado a la esposa de Manoah, a la madre de Sansón, que él iba a hacer propósito de Dios. Pero resulta que él nunca cumplió el propósito. Empezó a caminar en su voluntad como él quiso y hacer todo lo que Dios le dijo que no. Y ahí está lo peligroso, porque nos podemos equivocar. Escúchame bien, nos podemos equivocar y abogado tenemos para con el Padre. ¿Sí? Pero no es así. Cuando adredes tú y yo caminamos en contra de la voluntad de Dios. ¿Qué le pasó a Israel? El pueblo amado por Dios, la niña de sus ojos, se perdió la generación completa en el desierto. Por querer caminar como ellos querían caminar y no conforme a como Dios le hablaba. Porque es hermoso conocer al Señor. Escúchame bien, es hermoso. Pero eso tiene una responsabilidad también para nosotros, porque usted y yo dijimos: te recibo, te acepto como mi Señor y Salvador. Porque si yo no puedo percibir su presencia, eso es un problema grave. ¿Sabe por qué? Porque la pregunta es: ¿qué llevó a Sansón a no darse cuenta que ya Dios se había apartado de él? ¿Sabe qué fue? Lo que llevó a Sansón a no darse cuenta: el dormirse, el dejarse fascinar, el dejarse envolver, el dejarse, escúchame bien, dejarse hechizar. Porque Dalila muestra literalmente un espíritu hechicero que te envuelve, que te ciega, que te roba la voluntad, que te roba la capacidad de decidir. Escúchame bien, un espíritu de hechicería no es bruja, es un espíritu que te roba tu voluntad, te roba lo que tú eres.
para convertirte en lo que ella necesita. ¿Qué necesitaba Dalila de Sansón? Convertirlo en lo que ella necesitaba. ¿En qué necesitaba convertir a Sansón? En algo, escúcheme bien, diminuto. ¿Para qué? Para que los filisteos pudieran echar mano de él y ella recibir lo que los filisteos le habían ofrecido a ella. Por eso que el subestimar su relación y compromiso con Dios, hermano, es peligroso. Porque no hay que ser espiritual para saber cuando Dios llega, pero sí hay que serlo para saber cuando Él se va. Cuando Dios llega, se nota en la persona. El peligro es que cuando Él se va, usted no lo nota. Porque usted sabe cuando viene Dios a su vida. Usted sabe cuando viene el Espíritu de Dios porque lo llena y usted no es igual. Pero lo que el hombre y la mujer no se da cuenta es cuando Él se va. Y no se da cuenta porque pierden la sensibilidad. Escúcheme bien, al rendirse a las cosas que Dios no se rinde. Porque cuando Dios llega todos saben por qué hay manifestaciones, pero cuando Dios se va casi nadie lo percibe. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que los caminos, todos los caminos al hombre le parecen iguales. En su propia opinión, por eso como son todos iguales, nadie percibe cuando se va. Todos sabemos cuando llega. Por eso que el peligro está, escúchame bien, cuando usted y yo nos empezamos a rendir a lo que Dios no se rinde. Porque empezamos a perder la sensibilidad y no nos damos cuenta cuando Dios ya no camina con nosotros. Y ahí está el peligro, porque usted está confiado que Dios va con usted y resulta que ya dejó de caminar ahí. Y lo que a usted antes le resultaba, ahora ya no le resulta. Las cosas que antes sucedían ya no suceden más. ¿Sabe por qué? Porque entramos en un proceso en donde necesitamos, escúcheme bien, entender, en donde necesitamos ser perfeccionados, o bien Dios nos tiene que romper para volvernos a formar. Cuando entramos en ese proceso, entramos a las manos del alfarero. El alfarero busca sacar las imperfecciones que hay en el barro para hacer una buena vasija. Pero si esa vasija no se quiere dejar formar, está dura, no quiere dejarse formar, el alfarero la tiene que quebrar. La tiene que quebrar para volverla a formar. Y ese es el quebranto que nadie quiere. Por eso es que hay gente que de repente tiene que vivir situaciones, hermanos, que son extremas. Dios no los deja. Pero hay procesos que nos van a hacer, escúcheme bien, en donde Dios nos va a tener que volver a formar. Por la dureza de nuestro corazón. Sansón se volvió tan insensible a la presencia de Dios, a la palabra de Dios, que llegó al punto que su corazón se endureció tanto, que ya no pudo darse cuenta, escúcheme bien, que Dios ya no estaba con él. Y eso sí que es grave. Sansón comenzó a perder la sensibilidad por la presencia de Dios desde que comenzó a enamorarse de las cosas que Dios no se enamora. Desde que se empezó a enamorar de las cosas que Dios le dijo, no te enamores. Él no podía relacionarse con mujer, escúcheme bien, que no fuese hebrea. En vez de enamorarse de lo que Dios le dijo. Y en este tiempo hay Sansones que empiezan a enamorarse de las cosas que Dios no crea, que Dios no le envía. En vez de enamorarse, escúcheme bien, de aquello que Dios le dijo que sí. Usted y yo no podemos enamorarnos de las cosas que son contrarias a la palabra de Dios. Si no, usted empieza a caminar en rebeldía. Usted empieza a caminar en rebeldía, no al pastor, escúcheme bien, sino a Dios, a su palabra. Comenzamos muchas veces a invertir tiempo a la vida que queremos vivir, en vez de invertir tiempo a la vida que Dios nos quiere dar y quiere que usted y yo vivamos. ¿Cómo no vamos a vivir situaciones? ¿Por qué Sansón llega ahí? No le voy a terminar el mensaje, se lo termino otro día. Pero usted conoce el final, sabe que fue apresado. Hicieron burla de él, le sacaron los ojos,
Lo pusieron como un burro en una piedra de molino a dar vuelta. Todos se reían del hombre más fuerte que había, llegó a ser, escúcheme bien, el más humillado. Solo por jugar con lo de Dios, conociendo lo que tenía que hacer, sabiendo lo que tenía que hacer. Escúcheme bien, creyó que podía hacer y deshacer con lo que Dios había puesto en él. Por eso es un peligro, diga conmigo, es un peligro jugar con lo de Dios, porque Dios no juega con usted. Claro, Dios no juega con usted. Usted tiene que aprender a distinguir, a discernir el espíritu de Dalila. El espíritu de Dalila viene, hermano, a disminuirlo, a hacer de usted algo que Dios nunca ha dicho que usted es. Ese espíritu lo viene a fascinar, con cosas sexuales. Lo viene a fascinar con cosas, escúchame bien, nos muestra cosas que usted antes no conocía. Sea en el área que sea, te muestra cosas que tú no conocías. Y como no las conocías, las empezaste a conocer y entró ese espíritu en ti. Y empieza a tomar control de ti y al final te lleva sin darte cuenta, escúchame bien, a rendir tu voluntad a todo lo que aquello te ofrece. Eso pasó con Dalila. Eso pasó con Sansón. ¿Sabe Dalila cómo consiguió que Sansón le revelara? Escúcheme bien, el pacto que tenía con Dios. Lo leímos. Haciéndolo descansar en sus piernas. Lo hizo dormir ahí. Le dijo que lo amaba. Me imagino que le empezó a prometer cielo, mar y tierra. Porque Dalila no conoce el temor de Dios. Pero Sansón sí lo conocía. Sansón sí sabía por qué estaba en la tierra. Sansón sí sabía por qué era parte del reino. Dalila no tenía temor, pero Sansón lo sabía. Sabía que Dios lo llamó y lo llamó con propósito. Sansón sabe de dónde Dios lo sacó, cómo Dios lo trajo. Dalila no puede tener temor. Pero usted y yo que conocemos la palabra de Dios, hermano, no podemos hacer oídos sordos. Tenemos que ser temerosos de Dios. Tenemos que ser temerosos de Dios, porque mira lo que te voy a decir, pastor, a mí me da lo mismo, a mí siempre me va bien igual. Ojo, ojo. Ahora estamos, escúcheme bien, en un ambiente de poder. Ahora estamos bajo una cobertura divina. Ahora caminamos bajo la poderosa mano de Dios, no bajo la mano del pastor, la mano de Dios. Claro, y cuando caminamos de ahí, dice, hey, ahí es donde hay que poner cuidado y no por meterle cuco, sino que porque usted y yo no podemos burlar a Dios. No podemos burlar a Dios. Nosotros debemos ser temerosos de Él porque Él es misericordioso para con nosotros. Pero si las cosas le están saliendo bien, escúcheme bien, y hasta ahora nada ha pasado, quiero que reciba esto y se lo digo en el nombre del Señor. Ponga cuidado porque llega el momento en que usted tanto burlar a Dios y jugar con lo de Dios, que Dios aparta, lo deja solito un ratito, para que usted pueda ver que con Él no se juega, para que usted pueda ver que lo de Él es sagrado. Claro, y cuando nosotros muchas veces empieza a pasar eso, hermano, no nos damos cuenta cuando estamos metidos en tremendos problemas, mire, y lloramos a Dios y parece que Dios como que no nos responde. Y no es que no nos responda, es que son las consecuencias de las decisiones que usted y yo hemos tomado. No es que Dios no nos ame, son las consecuencias de nosotros determinarnos, decidir apartarnos de Dios, conociendo la verdad de Dios. Así que yo le aconsejo, este es un buen año, ¿o no? Hemos dicho que es un buen año, ¿lo cree usted? Yo lo creo, pero caminemos en obediencia a Dios, caminemos reconociendo el por qué Dios nos ha llamado, el por qué Dios nos tiene en este lugar. Seamos temerosos. Si hay algo que a usted le falta, busquemos a Dios, sirvamos a Dios y Dios irá añadiendo su vida. Pero caminemos con temor bajo esa poderosa mano de Dios. Amén. Póngase en pie, por favor. Pastor, ¿por qué nos habla de esto?
Porque lo necesitamos. Lo necesitamos. Dios nos quiere recordar, escúcheme bien, que Él nos ama. Que Él ha puesto un propósito tremendo en cada uno de nosotros. Y nos recuerda para que no nos desviemos, no nos turbemos, no nos salgamos. Sino que caminemos en temor, en obediencia, sirviendo a Dios, hermano. Vamos a equivocarnos a lo mejor muchas veces todavía en la vida. Claro, queriendo o no queriendo, quizás lo vamos a hacer. Pero escúcheme bien, una cosa es caminando, sirviendo al Señor con temor. Y otra cosa es haciéndolo adrede. Usted, por ejemplo, usted sabe, un hijo suyo a usted le puede desobedecer no queriendo, sin darse cuenta. Y usted le va a decir, no, ya venga para acá, hijo, no se preocupe, para la próxima hágalo así. Pero ¿qué pasa cuando lo hace y usted sabe que lo hace? Usted le dijo, le redijo y le contradijo. Y el hijo, solo por ir, escúcheme bien, por hacer lo que quiere, va en contra de la voluntad o en contra de lo que usted le mandó a hacer. ¿Me entiende? Y eso es lo que Dios, de lo que Dios nos dice, mucho cuidado. Amén. Yo a usted no le voy a decir, no, porque Dios se fue con su... No. Dios nos ama. Dios nos ama. Y lo que sí hace Dios es hablarnos antes de tiempo. Para no tener que hacerlo después fuera de tiempo. Porque fuera de tiempo es en el proceso. Es donde Él nos tiene que enseñar. Fuera de tiempo es en el tiempo, en la situación donde muchas veces lloramos a Dios, nos humillamos a Dios y parece que la respuesta no viene. No viene hasta que usted y yo seamos formados, seamos procesados en esa situación. Amén, vamos a orar a Dios. Después le termino el mensaje. Me pasó la hora. Oremos a Dios, amén. ¿Recibió esta palabra?